Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la primera actividad síncrona correspondiente al periodo académico 2025-8, Unidad Curricular Auditoría Aplicada. ¿Quién les habla? La profesora Leonora Medina. Partiendo del plan de evaluación que a continuación se detalla, en el cual estamos realizando la primera actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular y en las cuales las actividades evaluativas, la primera actividad se encuentra enfocada hacia un cuestionario que ustedes deben realizar de forma directa. En ese caso, ustedes tienen, digamos, tienen para realizarlo 3 veces y en dado caso se les recomienda leer las distintas unidades curriculares que conforman la asignatura, ver el ejemplo que se tiene en la página en cuanto al modelo de cuestionario utilizado para que ustedes tengan una orientación más efectiva de lo que se quiere evaluar. En cuanto a la segunda actividad síncrona, es un estudio de caso enfocado hacia la parte tributaria, en las cuales se explica en la actividad evaluativa, se explican los parámetros que ustedes deben tener en consideración para realizar esta actividad. Es importante señalar que cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto la pueden realizar a través del foro de dudas, porque muchas veces las dudas que ustedes puedan tener en un momento dado también la puede tener un compañero también. Y en ese caso, la respuesta puede servir para todos los que tengan la duda. Por eso es que es importante meterse en las actividades, en las actividades síncronas y leer toda, digamos, el contenido que conforma todas las unidades respectivas para tener el conocimiento necesario para cumplir con las actividades de forma eficiente. Dicho esto, vamos a comenzar a dar es como especie de una pequeña, digamos, introducción a lo que es la asignatura y algunos de los contenidos que se plantean en ella, ya que por razones de tiempo no se pueden explicar todo. Bueno, primero comenzaremos lógicamente con lo que es la definición de lo que es la auditoría. Recordemos que la auditoría es un proceso muy importante dentro de una organización. Lamentablemente, todas las organizaciones no realizan auditorías para medir el desempeño de las actividades que se realizan. Sin embargo, es importante hacerlo. En ese caso les traje a colación un concepto de Sánchez 2013, el cual señala que es un examen integral sobre la estructura, las transacciones y el desempeño de una entidad económica para contribuir a la oportuna prevención de riesgo, la productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los mecanismos de control implantados por la administración. Como ustedes pueden ver, en, en esta definición existen una serie de parámetros que se tienen que tomar en consideración al realizar la auditoría, siempre tomando en consideración, digamos, los controles que tiene implementado la empresa. Como ustedes pueden ver en la gráfica que se encuentra allí, se habla de lo que es dentro del contexto general, primero de lo que es el gobierno corporativo, en ese caso los grupos de interés que tiene la empresa dentro y fuera de ella, las políticas y procedimientos utilizados por la organización para realizar las diferentes actividades que en ella convergen, los controles que se aplican, los controles internos, porque recuerden que siempre las empresas siempre deben aplicar controles para lograr detectar las desviaciones y los riesgos a tiempo. Sin embargo, también es importante señalar lo que es la gestión de riesgo, porque recuerden que la gestión de riesgo es un punto clave el cual permite conocer
los riesgos, lógicamente, a los cuales está expuesta la empresa de acuerdo a la actividad económica que ella realiza, porque cualquier empresa siempre va a estar sometido a algunos riesgos, pero tomando en consideración cuando se realiza una auditoría, cuáles son ellos de acuerdo a la actividad económica que se tiene, esto generará de alguna manera conocer cuáles son los puntos vulnerables que tiene la organización y por ende todo, digamos, todo ese proceso de auditoría que se realiza, bien sea una auditoría interna o una auditoría externa, va a traer como consecuencia que la gestión de la empresa sea más efectiva, sea más eficiente, siempre y cuando se tomen en consideración, digamos, las sugerencias que dan los auditores al respecto de las debilidades que se puedan conseguir. Por eso es que es importante la dirección, en ese caso de que existan una jefatura flexible, que en ese caso exista lo que es la comunicación asertiva para lograr que los procesos que se lleven a cabo sean efectuados con transparencia y que los sistemas que se utilicen den como resultado de que la gestión que realiza la empresa en el contexto donde ella se desenvuelve prevenga los riesgos y adicional a ello genere una mayor productividad en la ejecución de las actividades que se efectúan en ella. Tomando en consideración esto, tenemos a colación lo que son los tipos de auditoría, que es algo que ustedes lo deben haber visto en las asignaturas de auditoría que preceden esta, pero siempre es bueno recordarlas. En el caso de los tipos de auditoría, tenemos la auditoría interna. Lógicamente, la auditoría interna es la que se realiza por el personal que labora dentro de la empresa y en ese caso tiene como finalidad mejorar procesos internos y los resultados que se generan de esta auditoría van es a establecerse informes que van a ir en ese caso a los líderes que estén allí en las distintas coordinaciones de acuerdo a la auditoría interna que se esté gestionando, porque recuerden que hay muchos tipos de auditoría interna. Podemos tener una auditoría interna de recursos humanos, una auditoría interna de lo que tiene que ver con la gestión de compra, presupuesto, contable. O sea, la auditoría interna lo que persigue es mejorar los procesos que realiza la empresa con la finalidad de detectar las desviaciones en el momento oportuno y que se puedan establecer los correctivos necesarios. Cuando hablamos de la auditoría externa, estamos hablando de que es una auditoría ejecutada por terceros que no tienen nada que ver con la organización y van a validar la información financiera. En ese caso, ¿qué es lo que se valida a través de la auditoría externa? Lo que es la ejecución de los estados financieros y que estos estados financieros reflejen realmente, digamos, la parte económica, contable y financiera de la organización. En ese caso, las auditorías externas dan como resultado un dictamen del auditor que en ese caso tiene validez ante terceros. Tenemos la auditoría financiera, la cual evalúa los procesos contables y el cumplimiento de las normas contables. La auditoría operativa, que analiza la eficiencia y eficacia de los procesos operativos. Considero que dentro de la auditoría operativa entra lo que es la auditoría de gestión, que es muy importante porque verifica cómo se están realizando los procesos y si realmente se están llevando a cabo de forma efectiva y las de cumplimiento que tiene que ver con el respeto a las leyes, las regulaciones y políticas internas en las cuales pudiésemos enfocar lo que es la auditoría tributaria, porque la auditoría tributaria está netamente normada y son los procedimientos que se deben de cumplir, están basados en la ley. Aunque cuando hablamos de cumplimiento, estamos hablando también de lo que son las políticas contables. Y lógicamente, si tenemos procesos sistematizados, vamos a hablar de lo que es la auditoría informática, que revisa si los sistemas tecnológicos realmente están dando los resultados adecuados, si los datos son seguros y si los procesos digitales que se llevan a cabo dan los resultados idóneos para el proceso de toma de decisiones de la organización. En ese sentido,
para realizar una auditoría hay que tomar en consideración un proceso tal como a continuación se los detallo. Primero que nada, la planificación. Es lógico señalar que el propósito de la auditoría no es solamente revisar los documentos utilizados por la organización, sino aplicar en ese caso una serie de técnicas, una serie de herramientas y procedimientos que den como resultado la verificación de los procesos, y para ello se requiere que la organización o el auditor o la firma auditoría, sea interna o externa, tenga un enfoque estructurado y en ese caso haga una planificación del proceso que va a realizar de acuerdo, lógicamente, a la realidad que tiene la organización. Entonces, como ustedes pueden ver, primero que nada, tenemos lo que es la planificación. En el caso de lo que es la planificación, el auditor debe definir cuáles son los objetivos que se van a llevar a cabo en esa auditoría, independientemente del tipo de auditoría que sea. ¿Cuál es el alcance? Cuando estamos hablando del alcance, estamos hablando hasta dónde se va a llegar, qué es lo que se va a auditar, cuál es el proceso que se va a realizar. Y lógicamente tiene que haber un cronograma donde se establecen las fechas, los procesos, las personas que intervienen dentro de él y lógicamente cuál va a ser el equipo que va a realizar la auditoría independientemente del tipo que sea. En ese caso, en lo que tiene que ver con el conocimiento del entorno, lógicamente, como auditores, se debe conocer el contexto donde funciona la organización, ver cuáles son las regulaciones o normas legales que lo afectan en los procesos claves que tiene la organización, debido a que no es lo mismo una empresa comercial a una empresa manufacturera, una empresa manufacturera de repuesto en relación a una empresa de alimentos. Entonces, cada una dentro de su contexto va a tener una serie de regulaciones que el auditor las debe conocer para poder analizar eficientemente el proceso que va a llevar a cabo. Lógicamente, esto trae consigo lo que es la evaluación de riesgo. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, lógicamente estamos hablando de aquellos procesos, digamos, problemáticos y vulnerables que pueden hacer que la empresa tenga pérdidas o, en el caso en la parte tributaria, incumplimiento de las normas legales que pueden generar sanciones y multas por parte de la administración tributaria, o en su defecto procesos que se llevan a cabo dentro de lo que es la parte contable propiamente dicha, que se están realizando sin apego a las normas contables que actualmente se manejan. Lógicamente, cuando hablamos de definición de lo que es el alcance, estamos delimitando las áreas que van a ser auditadas y la profundidad con las cuales vamos a llevar a cabo dicho proceso. Posteriormente tenemos lo que tiene que ver con la ejecución, que la ejecución no es más que la recolección de las evidencias de auditoría a través de la revisión de documentos. Adicional a hecho, las entrevistas que se vayan a aplicar en un momento dado para conocer los procesos inherentes que se realizan dentro de la organización, de repente la aplicación de algunos cuestionarios dependiendo del tipo de auditoría que vayamos a realizar, y lógicamente todo ello tiene que ser efectuado con la rigurosidad que se requiere en un proceso de auditoría. ¿Para qué? Para generar resultados en los cuales se van a presentar los hallazgos a los cuales se llegaron, las debilidades o fortalezas que presenta la organización y las recomendaciones que se le pueden dar para mejorar dichos procesos. Por eso es que es importante que el auditor tenga el conocimiento necesario del entorno y de la normativa legal que sustenta que sustenta a la organización o que en un momento dado la puede afectar. Lógicamente, posteriormente se va a tener un seguimiento donde se verifica, si es una auditoría interna, se verifican lo que tiene que ver con los procesos, si estos, pues, si está, digamos, estos
hallazgos que se encontraron o esas debilidades presentes se llevaron a cabo, se mejoraron y en ese caso se aplicaron las acciones correctivas. Si es una auditoría externa, en la siguiente auditoría se sobreentiende que si independientemente que se haga o no con la misma firma auditora, van a verificar que digamos, las sugerencias que dio esa auditoría externa se llevaron a cabo y se mejoraron los procesos, porque de nada vale hacer una auditoría si la organización no está dispuesta a establecer las acciones correctivas necesarias para eh, suscitar que se minimicen los errores y en ese caso se agilicen procesos y se realicen de forma eficaz y eficiente. Es importante señalar que actualmente tenemos lo que son las normas de auditoría generalmente aceptadas, que son principios que se utilizan en auditoría, en los que se enmarca el desempeño de los auditores durante el proceso que se realiza. Se puede señalar que el cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo que realiza el auditor. Eh, en términos generales, tenemos lo que son las normas generales, que hablan de lo que es el entrenamiento y la capacidad profesional que tiene este trabajador, la independencia que debe ser, tiene que existir una independencia en cuanto a la realización del proceso y, lógicamente, esto basado en el cuidado y el esmero profesional que se debe tener. En ese caso, estableciendo lo que tiene que ver con la ética y la confiabilidad. En las normas de ejecución del trabajo tenemos lo que, lógicamente, lo que se ha planteado anteriormente, que es lo que tiene que ver con el proceso de auditoría propiamente dicho, la supervisión que en ese caso se lleva a cabo de, digamos, valga la redundancia, de los procesos que se auditan dentro de la organización y, lógicamente, esto va a traer como resultado que se haga una evaluación del control interno y, por ende, se constate que existe evidencia suficiente y competente para generar los hallazgos necesarios para lograr que se realice o el informe interno o, en su defecto, el dictamen del auditor. Finalmente tenemos lo que son las normas de información o preparación del informe, que en este caso es la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, debe ser consistente, debe haber revelación suficiente y, lógicamente, esto va a expresar la opinión del auditor en cuanto a los procesos que realizó la ejecución y la revisión de, digamos, si en ese caso fue una auditoría externa, de los estados financieros y en el caso de la auditoría interna de los procesos que se revisaron y si es una auditoría tributaria, las normas legales si se están cumpliendo acordes a ellas. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con las normativas y procedimientos, que primero que nada, como auditor se debe conocer la normativa legal vigente. Recuerden que vivimos en un país donde la normativa legal está cambiando constantemente, por eso debe haber una actualización constante del conocimiento por parte del auditor. Lógicamente, una aplicación práctica, conocer cómo se aplica la norma en cuanto a lo que son los procesos contables, tributarios que se manejan dentro de la organización y, lógicamente, esto va a generar que los procedimientos de auditoría sean más eficientes y efectivos, tomando en consideración que se debe cumplir con las normas, debe existir, digamos, una cohesión y una adhesión a los aspectos normativos que debe cumplir la entidad para realizar sus procesos de forma efectiva. Lógicamente, ¿cómo se logra esto? A través de la formación continua y la actualización constante del auditor. Luego tenemos lo que tiene que ver con auditoría, hallazgos y ética. Primero debe existir una perspectiva crítica donde se debe realizar un abordaje evaluando los riesgos y controles que maneja la organización con un enfoque crítico, lógicamente a través de qué? A través de la integridad de auditoría, que en este caso la ética es crucial para lograr que la credibilidad de los hallazgos que se consigan dentro del proceso auditado realmente tengan credibilidad. Eso se logra como con la evidencia suficiente. Adicional a ello,
revisar lo que son los controles internos para ver si estos están implicados, estos están, digamos, llevados a cabo de forma efectiva y si de alguna manera tiene un impacto relevante en la detección de irregularidades en los procesos que se llevan a cabo, que de repente puede ser que alguna norma se violenta y esto dé como resultado que existan riesgos para la organización, riesgos de fraude, riesgo desde el punto de vista operativo, riesgo desde el punto de vista fiscal. Lógicamente, ¿cómo se consigue eso? A través de la documentación necesaria desde el punto de vista financiero. En ese caso, los asientos contables, los libros legales, la normativa legal, las declaraciones que se realizan dentro de la organización y esto va a generar como consecuencia de que el auditor pueda identificar los hallazgos de forma más efectiva, tomando en consideración esto que se ha planteado dentro de lo que he dicho anteriormente. Lógicamente, los factores claves para que esto se cumpla de forma eficiente y eficaz tiene que ver, primero que nada, con la objetividad e independencia del auditor. Adicional a ello, acceso a información completa y veraz. O sea que en ese caso debe tener, dependiendo del tipo de auditoría que se esté realizando, debe tener acceso a la información para lograr que exista una veracidad en los hallazgos que él vaya a encontrar, porque si se le da un acceso parcial, tú vas a tener es como parcelada la información y no vas a poder lograr realmente detectar cuáles son las debilidades que tiene la organización. Comunicación clara con los auditados. Debe existir una comunicación asertiva entre el cliente y el auditor o entre el profesional que labora dentro de la organización y las distintas jefaturas que la conforman, que en ese caso estaría conformada por las distintas coordinaciones que existen en un momento dado o adicional a ello estaría enmarcada en el caso de cliente y auditor. Lógicamente, un auditor debe estar, como quien dice, fogueado en el uso de herramientas tecnológicas, más aún actualmente con el uso de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el manejo de grandes volúmenes de datos, una infinidad de sistemas que existen actualmente novedosos, que si bien lógicamente uno no se la sabe toda más una, tiene que tener por lo menos una idea de cómo se maneja. El seguimiento de los hallazgos y recomendaciones, lógicamente, si usted maneja información veraz, automáticamente los hallazgos que usted consiga van a ser, digamos, óptimos, van a señalar los resultados idóneos y en ese caso, basado en ellos, se podrá generar conclusiones y recomendaciones que ayuden a la empresa al proceso de toma de decisiones, a detectar las desviaciones y en su defecto aplicar los correctivos necesarios para que esto no siga sucediendo. ¿Cómo se realiza? A través de lo que es la evaluación de riesgos y los controles internos, porque lógicamente si la empresa no maneja los controles internos, automáticamente van a existir un mayor número de debilidades en cada uno de los procesos que llevan a cabo y lógicamente va a estar expuesta a riesgos que en un momento dado pueden significar erogación de recursos financieros por parte de la organización. En ese sentido, se hace necesario señalar, para finalizar, que en ese caso la auditoría no solo detecta errores o incumplimientos, sino que también ayuda a las organizaciones a lograr verificar cómo se realizan sus procesos, si los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización son llevados a cabo de forma efectiva y eficiente, en ese caso que sí están apegados a la normativa legal en cuanto a lo que tiene que ver con las declaraciones de la parte de lo que son los impuestos, impuestos al valor agregado, impuestos sobre la renta o en su defecto los impuestos municipales, las contribuciones parafiscales, entre otros, si lo que se realiza está pegado a la normativa legal y en ese caso a la hora de que realice una fiscalización, la administración tributaria, tú estás a derecho.
Adicional a ello, lógicamente es una herramienta estratégica porque por medio de ella se fortalece la transparencia, la eficiencia y la toma de decisiones basada en decisiones informadas debido a que tú vas a tomar las decisiones tomando en consideración hallazgos que son fidedignos, de manera que la información que se le dio al auditor fue precisa, concisa y se le dio acceso a lo que se le debía dar acceso, lógicamente. Y adicional a eso, para cerrar, una auditoría que se planifique de forma efectiva puede transformar los procesos que se llevan a cabo, porque en ese caso se van a solucionar problemas detectados y al dar, digamos, recomendaciones oportunas, esto va a generar primero, confianza en los distintos niveles de la organización, porque se van a verificar que los procesos se realicen como debe ser y también van a generar de que la información que se refleja en los estados financieros realmente sea la información que se maneja en los libros legales que conforman las distintas, los libros legales que tiene la organización. Y en ese caso, se va a establecer si digamos, esos procesos que se llevan a cabo realmente están generando en las distintas actividades los beneficios y la rentabilidad que requiere la organización para mantenerse en el tiempo y lograr llevar sus procesos de forma eficaz. Entonces, fíjense que la auditoría es un proceso importante que se debe llevar a cabo. Muchas veces las empresas pequeñas no realizan auditoría o los controles que tienen son deficientes y eso trae como consecuencia que son empresas que no se mantienen en el tiempo. De allí la importancia de realizarlo con personal capaz, competente e idóneo para evitar errores en un momento dado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.